Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más. Espero que estén muy bien, con la energía al tope para sumergirnos juntos en uno de esos temas que tanto nos gustan y que siempre generan muchísima conversación. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo, un tema que a muchos de ustedes les interesa especialmente, y es que vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de ese nuevo romance que según los titulares no estaría yendo del todo bien. Si han escuchado bien, ese idilio que nos cautivó en la pantalla chica y que parecía haber traspasado la ficción para convertirse en una hermosa realidad, ahora parece tener nubes grises sobre su cielo. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a investigar a fondo todo lo que se dice, los rumores, las especulaciones, y por supuesto, lo que podríamos interpretar de todo esto. Y antes de que nos adentremos por completo en este fascinante mundo de las celebridades, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle clic a ese botoncito rojo que ven por ahí y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Como les decía, la noticia es jugosa y ha puesto a muchos seguidores en vilo. Hande Erçel, esa actriz turca que ha conquistado corazones con su belleza y talento, y Kerem Bürsin, el galán que nos robó el aliento con su carisma y su actuación, son dos nombres que, cuando se juntan, saben a éxito y a mucha química. Recordemos que su relación profesional en la serie Sen Kalkam fue tan intensa, tan real, que el público, o al menos una gran parte de él, deseaba con todas sus fuerzas que esa conexión trascendiera las cámaras. Y para alegría de muchos, así pareció suceder. Durante un tiempo las redes sociales se llenaron de imágenes de ellos juntos, de gestos de cariño, de viajes compartidos, y parecía que estábamos ante una de esas historias de amor de cuento de hadas moderno. El mundo del espectáculo turco es apasionante, pero también es un hervidero de rumores y especulaciones, y cuando dos figuras tan prominentes como Hande y Kerem son las protagonistas, la atención se multiplica exponencialmente. Ahora, el título que nos convoca hoy dice algo así como: el nuevo romance no va bien. Esto, por supuesto, abre un abanico de interrogantes. ¿Qué significa no va bien? ¿Se trata de problemas leves, de discusiones pasajeras, o estamos ante una crisis seria? La información que ha circulado en los medios, sobre todo en los portales de noticias de entretenimiento turcos y en redes sociales, ha sido bastante variada, y como siempre sucede en estos casos, hay que separar el grano de la paja, o al menos intentarlo. Se habla de distanciamiento, de agendas apretadas que no permiten pasar tiempo juntos, de supuestas diferencias irreconciliables, e incluso de terceros en discordia. Sin embargo, es fundamental recordar que muchas de estas son especulaciones. Las celebridades, por su naturaleza, viven bajo un microscopio, y cualquier detalle, por mínimo que sea, puede ser magnificado y transformado en una noticia bomba. Empecemos por analizar lo que se ha dicho con un poco más de detalle. En los últimos meses, se ha notado una menor presencia de ambos en las redes sociales compartiendo momentos juntos. Recordemos que al principio de su relación, sus publicaciones eran constantes y llenas de complicidad. Ahora, los likes mutuos o los comentarios escasos han sido interpretados por muchos como señales de enfriamiento. Además, se les ha visto asistiendo a eventos por separado, lo cual, si bien puede ser normal en la vida de dos profesionales con agendas complejas, en el contexto de una relación bajo escrutinio, se convierte en motivo de análisis. ¿Están buscando mantener un perfil más bajo, o es que simplemente sus caminos profesionales los están llevando por rumbos distintos en este momento? Uno de los rumores más persistentes habla de las exigencias de sus respectivas carreras. Hande ha estado muy enfocada en sus proyectos, participando en nuevas series y campañas publicitarias que requieren una dedicación considerable. Kerem, por su parte, también ha estado trabajando arduamente, explorando nuevas oportunidades y consolidando su imagen en la industria. La logística de mantener una relación cuando ambos están inmersos en proyectos de gran envergadura puede ser un desafío. Los viajes constantes, los rodajes en diferentes locaciones, las largas jornadas de trabajo, todo esto puede generar un desgaste natural, y si a eso le sumamos la presión mediática, el cóctel se vuelve aún más complicado. Otro aspecto que ha generado debate es la posible intervención de otros proyectos o personas. Se ha rumoreado sobre posibles acercamientos de Kerem a otras actrices en el set de sus nuevos proyectos y viceversa, aunque seamos honestos, en el mundo de la actuación, las escenas de pareja son pan de cada día y a menudo se confunden con la realidad.
Es importante ser cautelosos al dar crédito a este tipo de especulaciones, ya que pueden ser meros chismes alimentados por la falta de información concreta. Sin embargo, la ausencia de muestras públicas de afecto ha abierto la puerta a este tipo de comentarios. Ahora, podemos decir sobre la reacción de los fans. Los seguidores de Hande y Kerem están divididos. Por un lado, están aquellos que lamentan profundamente la posible ruptura o crisis, que deseaban con fervor verlos juntos y felices para siempre. Por otro lado, están los que entienden que las relaciones, especialmente las de figuras públicas, son complejas y que cada uno tiene derecho a su privacidad y a tomar las decisiones que consideren mejores para su vida. La presión de los fans, aunque bien intencionada, a veces puede ser abrumadora para las parejas. Es crucial recordar que gran parte de lo que sabemos proviene de medios de comunicación y de redes sociales, que a menudo priorizan el sensacionalismo sobre la veracidad. La falta de declaraciones oficiales claras por parte de Hande o Kerem deja un vacío que es rápidamente llenado por la especulación. Si bien han habido indicios, como la ausencia de ciertas interacciones en línea, no tenemos una confirmación directa de que su relación esté en problemas. Podría ser simplemente una etapa de mayor discreción, o quizás están pasando por un momento más privado, algo completamente normal en cualquier pareja, famosa o no. Analicemos también el contexto cultural. En Turquía, las relaciones entre celebridades a menudo están sujetas a un escrutinio aún mayor que en otras partes del mundo. La presión para formar parejas ideales y la constante vigilancia de los medios pueden ser factores determinantes en cómo se desarrollan y se perciben estas relaciones. La importancia de la familia, las tradiciones y las expectativas sociales también juegan un papel. Desde mi perspectiva, y basándome en la información que ha circulado, lo que parece más probable es que estén atravesando un periodo de reevaluación o de ajuste. Es posible que las exigencias de sus carreras y la falta de tiempo para dedicarse mutuamente estén pasando factura. Las relaciones a larga distancia, o las que implican ausencias prolongadas, son un desafío para cualquiera. Quizás han decidido enfocarse en sus carreras por un tiempo, sin que esto signifique necesariamente el fin de su relación, sino más bien una pausa o una reconfiguración de la misma. También es plausible que estén simplemente dando un paso atrás en cuanto a la exposición pública. En los inicios de una relación, es común que las parejas quieran compartir su felicidad con el mundo. Sin embargo, con el tiempo pueden decidir que prefieren mantener su vida privada más resguardada, lejos de los flashes y de las cámaras. Esto no es un indicativo de problemas, sino más bien de madurez y de deseo de proteger su espacio íntimo. Consideremos la posibilidad de que los rumores sean simplemente eso, rumores. La industria del entretenimiento vive de la especulación y los chismes. A veces un par de fotos mal interpretadas, un comentario sacado de contexto, o la simple ausencia de publicaciones conjuntas, pueden ser suficientes para desatar una tormenta de rumores. Sin una confirmación directa de Hande o Kerem, todo lo demás es especulación. Y sinceramente prefiero creer en la posibilidad de que estén bien, aunque de forma más privada, a que estén sufriendo. Lo que sí es innegable es el impacto que tienen estas figuras en sus seguidores. Hande y Kerem han construido una base de fans muy leal y apasionada, y para ellos, cualquier noticia sobre su vida personal, especialmente sobre su relación, tiene un gran peso. Entiendo la preocupación y la expectación, pero también creo que es importante darles espacio y respetar su privacidad. En resumen, ¿qué podemos concluir de todo esto? La situación de Hande y Kerem es en este momento incierta y sujeta a mucha especulación. Los titulares sugieren que su romance podría no estar yendo bien, y esto se basa principalmente en la menor presencia conjunta en redes sociales y en la ausencia de demostraciones públicas de afecto. Factores como las exigentes agendas profesionales y la logística de mantener una relación a distancia podrían estar jugando un papel. Sin embargo, es fundamental recordar que no hay confirmación oficial, y que gran parte de lo que se dice son rumores y especulaciones. Podríamos estar ante una etapa de mayor discreción, un enfoque en sus carreras, o simplemente una relación que está evolucionando de manera natural, lejos de los focos. La verdad es que solo ellos saben lo que está sucediendo en su vida personal. Y al final del día, lo más importante es su felicidad y su bienestar, independientemente de lo que los medios o los fans digan. Espero que sea cual sea la situación, ambos encuentren la paz y la felicidad que se merecen. Llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta inmersión en el mundo de Hande y Kerem les haya resultado tan interesante como a mí.
Hemos explorado los rumores, hemos analizado las posibles razones, y hemos reflexionado sobre la naturaleza de las relaciones en el ojo público. Como siempre, les agradezco enormemente por haberme acompañado hasta aquí. Su tiempo y su atención son muy valiosos para mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les parece la situación? ¿Creen que los rumores tienen fundamento? ¿O piensan que es solo parte de la vorágine mediática? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus comentarios enriquecen muchísimo nuestra comunidad y nos dan nuevas ideas para futuros vídeos. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo, si les pareció entretenido e informativo, no olviden, por favor, regalarme un like. Un simple me gusta ayuda muchísimo a que este canal crezca y a que nuestros vídeos lleguen a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que también sean fans de Ande y Kerem, o que simplemente disfruten de un buen debate sobre el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a esta increíble comunidad y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada de lo que preparamos para ustedes. Son ustedes quienes hacen posible todo esto. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sean muy felices. Adiós.